Hoy traigo una reflexión muy buena para nosotros, porque todos somos siervos de Dios. Amén. Y así mismo es el nombre, el siervo de Dios. Siervo de Dios es tener a Dios, es guardar su doctrina, es conservar su palabra. Amén. Cuando decimos tener a Dios, significa que nosotros debemos de guardar a Dios en nuestro corazón, que nosotros debemos de tenerlo con nosotros. Para conocer a Dios, tenemos primero que hacernos parte de Él. Y se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos algún tipo, un producto o algo, para vender ese producto, primero tenemos que conocer el producto. Tenemos que ver cómo se llama el producto, para qué sirve, tenemos que consumirlo para tener propiedad de cómo hablar de ese producto y saber lo que nosotros vamos a vender. Primero tenemos que comprar nosotros la idea para proyectarlo a los demás. ¿Es decir? Asimismo nosotros como siervos de Dios debemos de conocer a Dios. Como siervos de Dios nosotros tenemos que tener el control absoluto de a quién le servimos, a quién nosotros nos debemos y cómo nosotros le servimos a Dios. El siervo de Dios debe de ser noble y debe de ser fiel. Noble y fiel. Noble es una palabra que encierra varias cosas. Y noble quiere decir que se actúa por buena fe, que no tiene maldad y que no tiene doble intención. No sé cuántos de ustedes han escuchado cuando tienen algún problema con una persona que dicen, fulano actuó de mala fe, fulano tiene maldad en lo que dice, o fulano me llamó con una doble intención. Nosotros como siervos de Dios no actuamos así, porque debemos de escuchar primero. Y ser fiel significa que es firme y constante. Firme y constante, o sea que nosotros no nos movemos, nos mantenemos firmes y constantes. Constante significa que sigue trabajando, que seguimos trabajando en la obra, que nosotros no nos movemos aquí, seguimos obrando y trabajando para que la iglesia avance. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Quiero reflejar esto cuando el apóstol Pablo se refiere como siervo y apóstol de Cristo. Y esto lo vemos en primera de Tito, capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol Pablo, en las salutaciones de la carta, en los saludos, le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios, o sea, Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo que él es el servidor de Dios, le está diciendo a él. Y apóstol, que son dos cosas diferentes. Ser apóstol es seguir en la obra, trabajar para la obra, son dos cosas diferentes. Pero nosotros somos siervos y seguimos trabajando para la obra. Dice el apóstol Pablo, considerándose siervo y apóstol, se considera siervo de Dios porque está al servicio de su proyecto para el bien de su pueblo. Y así estamos nosotros aquí. Cada quien tiene su proyecto, ya sea físico y espiritual, que son dos cosas diferentes. Aquí vemos varios tipos de apóstoles y de siervos. Hay siervos que están en el ministerio de alabanza y adoración, hay siervos que están en los proyectores, hay siervos que están en los instrumentos, pero hay una parte de siervos a nivel espiritual que nosotros no los vemos y son los que más interceden. Y quiero dar un aplauso a ese grupo de mujeres de intercesoras que están aquí, que son las que interceden por la iglesia, para que la iglesia siga avanzando, las que oran por cada uno de nosotros y por la iglesia. Y también el otro servicio es de los ujieres, que son quienes nos reciben en la iglesia, que nos da esa mano cuando nosotros entramos, quien nos acomoda para nosotros sentirnos bien en la casa de Dios, para seguir obrando con lo que nosotros recibimos, seguir proyectándolo, porque a nosotros nos gusta que nos traten bien. Y tenemos que ser reflejos de lo que conseguimos, de lo que nosotros recibimos. Y también quiero proyectar donde el apóstol Pablo, cuando se hace llamar siervo de Dios,
Dice, y es exactamente como el siervo del Señor es anunciado por el profeta Isaías. Si nosotros vamos a Isaías 42, versículo 1, y me ayudan con los proyectores, Isaías 42, versículo 1, aquí podemos ver que dice, el siervo de Jehová, el siervo de Jehová, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá a justicia a las naciones. Y cuando yo voy desglosando este versículo, se pueden sacar tantas cosas de él que nosotros recibimos y a lo mejor no agradecemos a Dios. Cuando vemos que, por ejemplo, el siervo es la persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Los preceptos son las normas y reglas, los mandamientos, lo que Dios nos ordena para hacer. Esos son los preceptos. Y la piedad es reconocer la palabra. En el Antiguo Testamento la piedad se refería como a misericordia, como quien dice, Dios, ten misericordia de mí. Ahora en el Nuevo Testamento la piedad se refiere a la palabra de Dios, a que nosotros tenemos que tener dominio de la palabra de Dios como siervo de Él. Si somos siervos de Dios, tenemos que tener total dominio de quiénes somos nosotros en Cristo. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? Cristo. Nosotros somos siervos de Dios y tenemos que estar conscientes de lo que consumimos, de lo que somos, de quiénes somos en Cristo Jesús. Dice, mi siervo, yo lo sostendré. O sea, Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos suple. ¿Entienden? Dios es quien nos sostiene. Yo no sé cuántas de ustedes han visto tantas personas que han pasado, por ejemplo, en la cuarentena, cuánto trabajo pasaron, gente que despidieron y ya están aquí al día de hoy, no se han muerto porque Dios hasta aquí nos ha sostenido. ¿Quién le dice amén? Dios hasta aquí nos ha traído, porque Dios no nos desampara. Dice, mi siervo es mi escogido. Esta sí me gusta a mí, porque Dios nos escogió primero a nosotros que nosotros a Él. Es preferir, cuando dice escogido es preferir, elegir, que me apartó para Él. Cuando ustedes van al supermercado a comprar frutas y vegetales, yo los veo, hermano, ustedes se ponen a escarbar, a buscar lo mejor, a sacar lo mejor. Dile al que está a tu lado, tú eres algo especial, tú eres lo mejor, tú eres especial, siervo fiel de Dios. Mi siervo tiene mi contentamiento. Wow, nosotros somos alegres en Cristo Jesús. Eso es la satisfacción de Cristo, la complacencia, la alegría, el regocijo, el júbilo. O sea, nosotros tenemos alegría en el espíritu. No nos podemos acongojar por las cosas que nos pasan en la vida, el día a día. Porque la palabra dice, bástate de tu gracia, bástate de mi gracia. Y cada día trae su propio afán. Disfruta el día que Dios tiene para ti hoy, que Dios hizo para ti. Que Él te va a prosperar y te va a resolver tu día. Confiando siempre que Dios te dio este día, disfruto la plenitud. Amén. Mi siervo tiene mi espíritu. Esta sí es buena. Gloria a Dios. Nosotros carnalmente nos vemos, pero en el espíritu somos una llama de fuego llena del Señor, de gozo, de gloria y de honra por Él. Nosotros tenemos la fortaleza que Él nos da. Lo único que a veces nosotros no lo entendemos, o en nuestra naturaleza creemos que Dios no está, y Él siempre está ahí porque somos llenos de su espíritu. La gracia de Dios es la que revela la comunión que nosotros tenemos con Dios. La gracia de Dios es la que revela el espíritu que nos une con Dios. Es la unión, ese engranaje que nosotros tenemos con Dios, el espíritu que tenemos dentro. Es la fuente del testimonio y de la revelación personal. El Espíritu Santo es quien nos hace dar testimonio de cómo Dios nos ha cambiado de lo que nosotros éramos y lo que somos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien nos recuerda lo que éramos antes y lo que somos hoy, conforme a la voluntad de Dios, como Él nos ha cambiado. Amén. Dios va trabajando con nosotros conforme a su voluntad. No es que Él no va a cambiar nuestro carácter. Cada quien tiene su carácter. Nosotros nacemos con nuestro carácter. Ahora, Dios lo que identifica en cada uno de nosotros es el carácter, cómo Él puede utilizarlo
con nosotros, porque somos siervos de Dios. Siendo siervos de Dios, somos sus hijos, y nosotros sabemos para lo que damos y no damos, pero Él es el quien pone en nosotros el hacer como el querer, y Él sabe para qué da cada uno de sus siervos, amén, y dónde lo coloca. Dice que Dios puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Dios nos protege del peligro físico y espiritual. A veces nosotros podemos estar en una situación física que queremos a veces tomar la acción por nuestra propia fuerza y no es lo correcto. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos redarguye, nos frena, nos tranquiliza. Esa es la función del Espíritu Santo. Ahora, en lo espiritual, nosotros tenemos que involucrarnos de manera que nos arrodillemos, nos pongamos en oración y nos pongamos delante de Dios. Y Él siempre hace su parte. O sea que tenemos total seguridad de que Dios siempre está ahí con nosotros. Se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. En estos últimos 2 años, el Consolador yo creo que es de los siervos de Dios más hemos visto en nuestras vidas. Amén, hermano. Porque hemos pasado por muchas pérdidas que hemos tenido, con dolores que hemos sufrido, cosas que realmente nosotros no nos esperábamos. Y Dios nos ha consolado. Dios ha sido fiel en todo tiempo. Dios ha llenado nuestro dolor con gozo, porque le servimos a Dios, somos sus siervos, y Dios es fiel con su gente, con sus hijos. Y por último, y no menos importante, a mi siervo yo le hago justicia. La batalla tuya y mía no es de nosotros, es de Dios. Es a Dios que se la tenemos que entregar, porque Él pelea tus batallas, pase lo que pase. Y dice Romanos 2, capítulo 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezca sus obras. Si tú bendices, recibe bendición. Si te maldicen, bendice. Si te bendicen, bendice. Pero siempre trata de tener bendición para los demás, porque lo que tú das, eso es lo que tú vas a recibir. Con la misma vara que tú mides serás medida, dice la palabra. Amén. Bueno. Nosotros debemos de estar conscientes siempre de que Dios está presente en nuestras vidas. Nosotros como siervos de Dios debemos de seguir, aparte de trabajar en el templo, debemos de ser también, aparte de ser siervos, debemos ser apóstoles. Porque los apóstoles son los que siguen ensanchando la obra, son los que siguen impulsando la iglesia, son los que siguen trabajando para la iglesia. Nosotros no podemos parar la obra de Dios. Nosotros tenemos que seguir en constante trabajo para que la obra siga creciendo, hermanos. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Dios les bendiga mucho, hermanos.